muy contentos de poder estar aquí y después esta tarde, si Dios quiere, pues también con Miriam y Kenia y Mel, las otras dos hijas mías, y siempre le agradecemos mucho al Señor por vosotros. Estaba preguntando a Yami cuando fue la última vez que venía aquí, que vinimos aquí, porque yo tengo una memoria en ese sentido bastante mala. Yo no sé si fue hace 2 o 3 años, algo así. Pero siempre estamos agradeciendo al Señor por vosotros, porque desde que comenzó el programa Nacer de Nuevo, ahora ya se cumplen 27 años, siempre habéis sido, desde el principio, desde el primer momento, una de las iglesias que nunca habéis dejado ni de orar ni de ayudar en todos los sentidos, tanto a nivel económico, con personas de la iglesia que han estado grabando. Sé que seguís orando, así que nos sentimos en casa. Para mí personalmente es muy difícil cuando me preguntan de qué iglesia soy. Siempre le digo yo soy de Galicia, porque si tuviera que decir todos los lugares donde la gente ora por nosotros y nos quiere, a la familia y a todo el equipo de Nacer de Nuevo, pues tendría casi una lista interminable. Y por eso es un placer estar aquí. Os agradezco muchísimo que sigáis orando. Quizás a la tarde podamos mencionar alguna cosa más del programa, pero deciros que sigue emitiéndose domingo 9:25 de la mañana y se reemite la hora que siempre salió el martes de madrugada. Pero ahora, juntando los 2 días, tanto el domingo como el martes, los datos de audiencia de la propia Televisión de Galicia nos dicen que hay alrededor de 30.000 personas entre martes y domingo que lo ven siempre, que digamos que son personas que no solamente están viendo el programa, sino que en cierto modo están esperando todos los domingos a que salga. Y de hecho muchas de las personas que llaman y escriben nos dicen eso. Ahora hay bastantes personas que han tomado la decisión de seguir al Señor, en primer lugar porque han visto el programa, pero después, como suponéis, porque ha habido un trabajo de visitas y de estar con ellos. Y cuando vamos a prácticamente todas las iglesias, es rara la iglesia que una persona no nos cuenta su testimonio, no nos dice, pues yo empecé a saber algo del Evangelio al escuchar el programa de radio y televisión. También sabéis que se está emitiendo ya desde hace más de 10 años, ahora creo que se llama canal satélite digital para toda Europa, en el canal 94, en el mismo horario. Y también en Galicia TV para toda América, en el horario que es no las 9 de la mañana, sino que depende mucho de los países, porque sabéis que desde Norteamérica hasta prácticamente Sudamérica hay muchas diferencias horarias. Pero aún esta misma semana recibíamos la noticia de alguien en Brasil que lo estaba viendo y estaba pidiendo un Nuevo Testamento. Entonces es una sorpresa lo que Dios está haciendo en nosotros. Ni podríamos haber soñado ni imaginado, pero nuestro Padre es mucho mejor de lo que nosotros jamás podemos imaginar, y lo que Él hace es impresionante siempre, y lo que Él va a seguir haciendo siempre es impresionante. Y tenemos que seguir orando mientras Dios nos da la oportunidad de proclamar el mensaje. Nunca sabemos cuánto tiempo vamos a tener esta oportunidad, pero sí podemos disfrutar del tiempo que tenemos y seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Ahora hemos renovado por completo la página web, porque cada vez más personas, a lo mejor alguno de los más mayores os suena un poco raro, pero ya de los de 40, 50 para abajo, nadie escribe ni llama por teléfono, todo el mundo entra en internet para pedir un Nuevo Testamento. Así que vais a ver que la página está completamente renovada, nacerdenuevo.org, y en esa misma página puedes ver tanto el programa que se emitió el domingo anterior como el programa de radio. También lo puedes escuchar, que se emitió el domingo anterior. Así que hay muchas personas que, por lo que sea, el domingo quieren descansar un poco más y después entran en internet para ver el programa en cualquier momento que tienen libre. Me gustaría que fuéramos al Evangelio según Mateo, el capítulo 16, y quizás alguna cosa que vosotros podáis
recordarme después o alguna pregunta, pues esta tarde, si Dios quiere, explicaremos alguna cosa más de nacer de nuevo. Pero ahora me gustaría que fuéramos al Evangelio según Mateo, capítulo 16. Y solamente antes de leer en los minutos que tenemos esta mañana, a mí siempre me gusta decir que Dios nos ha hecho muchísimos regalos. El más grande y que no podíamos ni haber imaginado es su propio Hijo, el Señor Jesús, para cada uno de nosotros. El regalo por el cual disfrutamos nosotros de esa salvación es el regalo de la vida, porque Dios nos dio la vida que estamos disfrutando, es un regalo de Él. Pero otro de los regalos es su palabra. Y yo creo que todos muchas veces a lo largo de nuestra vida, Dios ha tocado nuestro corazón con su palabra. Y a veces cuando algunas personas me hablan al viajar en diferentes lugares y en diferentes iglesias, y hablan en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia, en cuanto a las historias de la Biblia, y a veces pueden decir, algunas de las historias son un poco más difíciles de entender. A veces me pregunto por qué están algunas historias en la Biblia, por qué hay algunas personas en la Biblia solamente para ser nuestro ejemplo. Yo siempre les digo, mira, hay algo que a mí me ha hecho mucho bien desde que era muy niño casi, y es cada vez que leía algo de la palabra de Dios, una historia, independientemente de cuál fuera, del Antiguo o del Nuevo Testamento, es pensar delante del Señor, pues yo soy esa persona, aunque solo sea por unos minutos, porque hay muchas de las cosas que ocurrieron a hombres y mujeres en la Biblia que nos ocurren a nosotros. Quizás no en las mismas circunstancias, pero sí en lo que son sus motivaciones, lo que hay dentro de su corazón. Así que cada vez que leo algo de alguna persona en la Biblia, yo le digo al Señor, pues por unos minutos mientras estoy leyendo, al estar contigo, al escuchar tu palabra, yo soy esa persona, porque así puedo aprender. Y hoy me encantaría que leyéramos solo algunos versículos de alguien muy conocido que es Pedro. Y aquí yo creo que muchos nos podemos sentir identificados, porque nosotros somos como Él. No vamos a leer todo lo que el Nuevo Testamento, todos los versículos, sobre todo los Evangelios, nos hablan de las reacciones de Pedro, porque tendríamos que estar aquí prácticamente todo el día, porque era una persona que nunca se quedaba callada, para bien y para mal. Cada vez que el Señor decía algo, Él decía lo que había en su corazón. Algunas personas y algunas veces cuando leemos la Biblia o cuando predicamos, pues decimos, Pedro hizo mal esto, se equivocó aquí, mira lo que hizo. Pero yo cada vez que veo la vida de Pedro, yo le doy gracias a Dios por él. Porque algunas veces nosotros somos así como él. Y si él no hubiera sido así, pues ahora nosotros no sabríamos cómo el Señor reaccionó cada vez que Pedro decía algo. Y sobre todo cada vez que Pedro se equivocaba. Y en el Evangelio según Mateo capítulo 16, todos conocéis ese momento cuando el Señor pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Y ya sabes quién es el que va a responder. Casi, si has leído todos los Evangelios y lees Mateo 16 por primera vez, dices, seguro que va a responder Pedro. Y así es. Él le dice, tú eres el Cristo. ¿Sabéis dónde estamos, ¿no? En el versículo 16, Mateo 16, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque eso te lo reveló mi Padre Celestial, que está mi Padre y el Espíritu de Dios, mi Padre que está en los cielos. Pero entonces, justo después de eso, el Señor empieza a decir que tiene que ir a la cruz, lo que estábamos recordando esta mañana. Y cuando Él dice que tiene que ir a la cruz, ya sabes quién es el primero que responde también. Es Pedro, dice, no Señor, ni se te ocurra eso. Yo no voy a dejar que tú sufras. Y entonces, en el versículo 22, veis que solamente unos versículos más abajo, Pedro comenzó a reprender al Señor diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Y volviéndose, el Señor le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No le está llamando Satanás a Pedro, le está diciendo, mira, lo que tú estás diciendo, no lo estás diciendo de corazón, es alguien que está hablando por ti. Y entonces Pedro se da cuenta. Y después de ese momento, ¿sabes lo que empieza a ocurrir? Que empiezan a discutir entre los discípulos quién es el mayor. Porque quizás alguien le dijo a Pedro, ¿qué le estás diciendo al Señor? ¿Por qué se te ocurre decirle eso?
¿A dónde quiero llegar? Todos nosotros somos Pedro esta mañana, por unos minutos. Y espero que el Señor nos ayude a comprender lo que es la relación del Señor Jesús con Pedro, porque es la misma con cada uno de nosotros. El nombre de Pedro era Simón, y creo que todos lo conocéis. Muchas veces cuando predicamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, algunas cosas que da la impresión de que no tienen importancia. No es así, porque como es la palabra de Dios, el más mínimo detalle tiene importancia. Y Simón era una palabra que significaba más o menos como caña. Una caña que el viento la podía llevar de un sitio a otro, es decir, que podía cambiar de opinión varias veces en un día, varias veces en una hora quizás, y que la presión de los demás siempre hacían que esa caña estuviera de un lugar a otro. ¿Me entendéis? Eso era la vida de Simón. Cuando el Señor le llamó, le dijo: tú no vas a ser Simón, tú vas a ser Pedro, que significa roca. Yo te he escogido a ti para ser una roca, para que nadie pueda hacerte tambalear. Pero eso llevó un proceso, llevó un tiempo. Cuando el Señor habla con los discípulos y por fin ellos comprenden que Él va a ir a la cruz, lo encontráis en Lucas capítulo 22 y el versículo 31. Lucas 22, 31. Entonces, por primera vez desde que el Señor llamó a Pedro, desde que le llamó para ser su discípulo, desde que le cambió su nombre para decirle que él iba a ser una persona fuerte, dice el versículo 31, Simón, Simón. Y mira por qué el Señor le está diciendo estas palabras y le está llamando otra vez con su nombre original. Le dice: Satanás os ha reclamado para zarandearos como al trigo, para destruiros, para que tú no sepas, para que llegue un momento en que tú mismo no sepas ni quién eres. Eso es lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida. Y ahora fíjate ese versículo 32. Yo he rogado por ti. Literalmente dice: yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Y una vez que hayas regresado, que hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Así que el Señor le está anunciando a Pedro y le está diciendo: Pedro, vas a ser Simón en un momento, en los próximos días. Te van a zarandear. Vas a pensar que el mundo se destruye debajo de tus pies. Pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falle. Y tú vas a volver. Yo te voy a dar el poder para que vuelvas a tus hermanos. Está anunciando lo que va a ocurrir en su vida. Y entonces Pedro, claro, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Somos Pedro esta mañana, ¿recuerdas? Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Y Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me conoces. Si tú hubieras estado allí, ¿no le hubieras dicho lo mismo al Señor? Esta mañana hemos estado escuchando de lo que el Señor Jesús sufrió, del plan enseñado por Él y el Padre en comunión con el Espíritu Santo para salvarnos a nosotros. Algo que jamás podemos llegar a entender, solo podemos amar y admirar, porque es increíble. Increíble en ese sentido de la palabra, ¿me entendéis? Y cualquiera de nosotros al salir esta mañana, si el Señor de alguna manera nos dijese: pues vas a tener que sufrir en mi nombre, le diríamos: pues estoy dispuesto. O no, no se lo diríamos: estoy dispuesto a ir a la muerte si es necesario. ¿Verdad que se lo diríamos? Pero el Señor nos conoce y sabe nuestra debilidad. Y una de las cosas que más me impresiona del Señor Jesús es que jamás señaló la debilidad de sus amigos, sino que simplemente oró por ellos. Ese es nuestro Salvador. Solamente pasando una página en la Biblia, si tenéis la misma versión que yo, en el 22 de Lucas, en el capítulo 54, arrestan al Señor Jesús, se lo llevaron, dice el versículo 54, Lucas 22, 54, le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Él prometió seguir al Señor Jesús y lo cumplió. Entonces no le juzgues demasiado fuerte.
demasiado duro. Ahora nosotros somos Pedro, nadie tiene derecho a juzgarte porque los demás discípulos desaparecieron. Pero él siguió al Señor. Tú estás siguiendo al Señor, aún que no entiendas lo que está sucediendo. Todos sabéis lo que pasó. De repente comenzaron a decirle: Pedro, tú eres uno de ellos. Y él dijo: no, yo no le conozco. Pedro en ese momento era Simón. El mundo se tambaleaba a sus pies, la gente le señalaba y él era llevado de un lugar a otro porque no estaba firme en el Señor. La segunda vez le dijeron: tu misma manera de hablar te delata de que tú eres uno de los seguidores. Y muchas veces la gente, a pesar de que estemos lejos del Señor, puede llegar a decirnos lo mismo. Es que tu manera de hablar, tu manera de expresarte, tu manera de ser, demuestra que sigues al Señor, no puedes negarlo. Y nosotros, como Pedro, decimos: no, ni siquiera le conozco. Y la tercera vez, ya no fueron los soldados que te acusaron. ¿Entiendes cómo estoy hablando? Que acusaron a Pedro. Podía tener miedo de los soldados. Ya no fueron las personas que estaban allí sentadas alrededor de las brasas los que le señalaron y le dijeron: tu misma manera de hablar te delata. Ya fue una mujer a solas. Le dijo: tú eres uno de ellos. Y Pedro comenzó, la Biblia dice, incluso a maldecir: yo no conozco a ese hombre. Así que nosotros estamos negando a quien más queremos. No sé si eso ha ocurrido alguna vez en tu vida, pero a lo mejor inconscientemente sí ha ocurrido en nuestra vida muchas veces. Y ahora cantó el gallo. Y Pedro, aquel que había dicho y había hablado a todo el mundo que él iba a seguir con el Señor y que no importara lo que ocurriera y que era capaz de ir a la cárcel y a la muerte por estar con el Señor, de repente no solamente le niega, sino que es capaz de maldecir que no le conoce. Y si tú hubieras visto a Pedro en ese momento, ¿qué habrías pensado de él? Si alguien te hubiera visto en ese momento en tu vida, ¿qué hubiera pensado de ti? Yo le doy gracias a Dios que nuestro Padre es quien más nos defiende, porque muchas veces, incluso en muchas situaciones en nuestra vida, yo no quiero señalar a nadie, pero sé que el Espíritu puede estar recordándote alguna situación en tu vida. Sucedió justo cuando Dios permitió que nadie lo estuviera viendo, que nadie lo supiera, porque Dios no quería avergonzar o que uno de sus hijos, una de sus hijas fuera avergonzada. Así es nuestro Padre. Un detalle, para mí el más importante de toda esta historia. Estamos en Lucas capítulo 22 y el versículo 60. Y además lo narra Lucas, el historiador, la persona que se fija en todos los detalles. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, lo sabéis, pero el Espíritu Santo usa el carácter de cada una de las personas, la manera de escribir de cada una de las personas. Y Lucas es alguien que no deja pasar un solo detalle. Gloria a Dios por cómo escribe. Cuando leas el Evangelio de Lucas, tienes que leer palabra por palabra y pararte en cada palabra porque dice algo. Y dice el versículo 60 que Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, cuando él estaba hablando, cantó un gallo. Versículo 61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Lo habías leído alguna vez? ¿Te habías dado cuenta de ese detalle? Tú eres Pedro en este momento y has renegado absolutamente de quien más querías, de quien más amabas, de aquel que prometiste seguir hasta la muerte. Estás, por decirlo de alguna manera, para que lo veamos físicamente, quizás como a la distancia del final de la iglesia, más o menos, no más. Hay unas brasas y la gente está alrededor y tú estás sentado ahí viendo lo que está pasando. Y a muy poca distancia, la Biblia dice, Lucas está hablando de que está el Señor delante del Sanedrín y delante de todo lo que es las personas que le van a juzgar y delante de los más importantes del Imperio Romano. Le están hablando y está en el momento más importante de la historia de la humanidad.
Él va a ir a la cruz y lo va a hacer voluntariamente. ¿Lo has pensado alguna vez? El Señor está ahí, está respondiendo o no respondiendo, depende de quién le está hablando, en su sabiduría divina, en el juicio más importante de la historia. Va a ir a la cruz a morir por miles de millones de personas. ¿Pero sabes lo que está haciendo el Señor? Está orando por Pedro. Está orando por ti, por mí. Y en los momentos en los que nosotros pensamos que estamos solos, que estamos en alguna situación difícil, que no sabemos cómo salir, que incluso hemos renunciado a todo, renunciado a nosotros mismos, el Señor está orando por nosotros, por cada uno de nosotros. Y el Señor sabe que Pedro está en el momento más difícil de su vida, que Pedro acaba de renegar de todo, que acaba de maldecir, que acaba de decir que no le conoce. Y el Señor mira a Pedro y con su mirada le está diciendo: ¿te acuerdas que yo te prometí que estoy orando por ti? Yo sé que esto es importante, que el universo es importante, que la redención es importante, que hay miles, millones de personas que dependen de lo que estoy haciendo aquí, pero ¿sabes lo que yo estoy haciendo? Estoy orando por ti. Hermanos, el Dios que gobierna el universo, miles de millones de personas, y que por su fidelidad se mantienen todas las leyes físicas y sociales y espirituales en todo el mundo, en todos los universos que nosotros conocemos y los que desconocemos, conoce cada una de nuestras lágrimas y se preocupa por cada uno de nosotros. Y Lucas dice que Pedro le vio, salió y lloró amargamente. La palabra que está utilizando Lucas es de alguien que empieza a llorar y no puede dejar de llorar. No puede jamás dejar de llorar. No dice ni por cuánto tiempo. Mi abuelo, el papá de mi madre, era pescador. Y cuando era pequeño yo veía a los pescadores, y quizás hay alguien aquí, personas que han estado en alta mar, a lo mejor en barcos inmensos, zarandeados por las tempestades, como si fuera una cáscara de nuez. Y son personas que han aprendido a ser firmes y fuertes, porque saben que en cualquier momento, cualquier tempestad de la vida puede destruir. Así un pescador es una persona fuerte, muy fuerte de carácter. Y yo creo que nada impresionaría más a todos los que conocían a Pedro que verle llorando sin dejar de llorar, sin poder parar de llorar. ¿Sabes por qué? Él había prometido que iba a seguir al Señor. Tú y yo lo hicimos siempre. Pero ¿sabes lo que rompe nuestro corazón? El amor de Dios. Eso sí lo rompe. Porque lo que Pedro jamás podía imaginar es que esa promesa del Señor Jesús fuera tan real, que el Señor estuviera allí, entregando su propia vida en el juicio más importante de la historia, regalando su vida para la humanidad, y se estuviera acordando de él, y le mirase y le dijera: lo estoy rogando por ti, para que tu fe no falle. Así que durante los siguientes días, todos sabéis lo que ocurrió. La Biblia nos dice que Pedro quedó completamente lejos de los demás. Él sabía que el Señor estaba orando por él, pero ¿cómo te sentirías tú si has fallado a quien más amas? ¿Cómo te sentirías? Así que él no quería ver a nadie, no quería estar con nadie, solo quería llorar. No estoy hablando de emociones, estoy hablando de lo más profundo de su vida. Había roto con todo y había defraudado incluso a aquella persona que más creía en él. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así cuando hemos defraudado al Señor? ¿Verdad que sí? Pero el Señor, cuando le miró, no solamente le dijo con su mirada que estaba orando por él, le dijo que le iba a restaurar. Yo no sé cómo fue esa mirada. A veces cuando hablamos, sobre todo con los jóvenes que siempre hacen preguntas bien importantes y divertidas, y me dicen: pues, ¿qué es lo que más te hubiera gustado
ver de toda la vida del Señor Jesús. Y yo casi siempre le digo, me hubiera gustado ver cómo miró a Pedro, porque esa mirada debió de ser impresionante. Porque no solamente le enseñó a Pedro que estaba orando por él, sino que le estaba cuidando y que lo iba a restaurar. Pedro no lloró de desesperación, lloró por haberle fallado. Es una cosa diferente, ¿me entendéis? Así es que cuando los ángeles, acordaos lo que dice la palabra del Señor, cuando los ángeles aparecen a las mujeres, cuando el Señor Jesús resucita, lo primero que le dicen a las mujeres es: id a contárselo a los discípulos y a Pedro. Porque sabían que Pedro seguía solo. Yo no sé si seguía llorando o no. Si fuera yo, quizás sí. Ese viernes a la noche, ese sábado por completo debió de ser interminable. ¿No lo sería para ti? Diciéndole: Señor, sé que estás orando por mí y has muerto en la cruz. ¿Es cierto que vas a volver? ¿Es cierto que vas a resucitar? ¿O tengo que vivir toda mi vida pensando y recordando que te he fallado en el momento más importante? ¿No habrías pensado eso? Por eso, cuando el Señor quiso que los ángeles anunciaran su resurrección a las mujeres, lo primero que le dijo: id a los discípulos y no os olvidéis de ir a Pedro a buscarlo y decirle: el Señor ha resucitado y quiere verlo. Todos sabéis lo que ocurrió. El tiempo se va rápido. A mí me encanta hablar a veces en las iglesias porque la gran mayoría de las personas conocéis la historia. A veces al hablar con personas no creyentes tienes que explicarle cada detalle. ¿Os acordáis lo que ocurrió en Juan 21? ¿Verdad que sí? Cuando el Señor se aparece a sus discípulos y Pedro está allí por primera vez. ¿Os acordáis? Y Pedro va a pescar. ¿Estáis recordando lo que digo? Si no, poner cara en no acordaros y leernos Juan 21. Y Pedro entonces, como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, cuando el Señor empieza otra vez milagrosamente a que haya peces en abundancia, pues Pedro los toma todos, los lleva a tierra, empieza a trabajar como un loco, porque ¿sabes lo que hacemos cuando le hemos fallado a alguien? Queremos trabajar, queremos pagar nuestra culpa. Eso es normal, lo hacemos todos. Y muchas veces se lo digo en broma a las niñas. Ahora ya mi Kenia ya son mayores, pero la pequeña aún lo hace. Cuando veo que está queriendo ayudar en muchísimas cosas, le pregunto: a ver, tranquila, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué ha pasado? Porque somos así las personas. Y Pedro estaba diciéndole al Señor: Señor, yo te fallé, pero mira, estoy dispuesto a lo que sea, a tomar todos los peces, a hacer lo que sea, a seguirte donde quieras. Y el Señor tuvo que decirle: Pedro, no se trata de eso. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Otra vez los detalles. Puso unas brasas y le dijo a Pedro: siéntate ahí. Todos se sentaron alrededor de las brasas. Y el Señor solo le preguntó a Pedro si le amaba. Dios es mucho más bueno y compasivo de lo que nosotros podemos imaginar. Una vez estaba hablando sobre un tema en una iglesia y una persona al final, con muy buena intención, me dijo, y además me lo dijo en el buen sentido, dice: a veces cuando hablas de Dios, da la impresión de que quieres ser más bueno que Él. Y yo le digo: mira, eso es imposible. Es imposible ser más bueno que el Señor. Por más que nosotros expliquemos, es imposible. ¿Sabes por qué el Señor puso las brasas ahí? Porque quería que siempre que Pedro viese esas brasas, no se acordara de cuando le negó, sino que se acordara de cuando le restauró. Así que muchas veces en nuestra vida Dios nos lleva a los mismos lugares en los que hemos caído, en los que hemos fallado, para restaurarnos y para decirnos: lo que yo quiero es que recuerdes que yo estoy contigo, no quiero que recuerdes tus fracasos, sino que yo sigo cuidándote, y yo sigo orando por ti. Y por eso le preguntó si le amaba. Nosotros hubiéramos explicado todas las razones por las que Pedro cayó. Somos así, todos. Si supiéramos tanto como sabe el Señor, le hubiéramos dicho: Pedro, yo te avisé, te dije, tú no hiciste caso.
Pero al Señor le preocupaba recuperar otra vez a Pedro, le preocupaba que dejara de ser Simón, que dejara de ser tambaleado por todos, llevado por todos los lugares. Le preocupaba que Simón fuera la roca, que descansara en él. Y el Señor restauró a Pedro por completo. ¿Y sabes lo que me impresiona? Y ahí me gustaría terminar. Ahora el Señor te ha restaurado. Nosotros somos Pedro esta mañana. Y cuando el Señor asciende a los cielos y deja no solamente a Pedro, sino a los demás discípulos para que proclamen el Evangelio del Reino, Pedro sabe lo que está proclamando, sabe lo que está predicando, porque sabe, y tú sabes lo que Dios ha hecho en tu propia vida. Y podemos conocer muchas cosas, pero aquellas que vivimos, eso nos transforma, porque esas jamás las olvidamos. Y cuando Dios hace algo en nuestra vida, eso jamás lo olvidamos. Así que allá por el capítulo 12 del libro de los Hechos, Pedro es llevado a la cárcel. Y sencillamente al día siguiente lo van a matar, lo van a asesinar. 2 versículos más atrás, en el día anterior, habían asesinado a Jacobo. Habían decapitado. Y el siguiente en la lista es Pedro. El siguiente en la lista eres tú. ¿Recuerdas? Y recuerdas esos momentos cuando delante de los soldados y de las demás personas sentiste miedo a decir que amabas al Señor porque tu vida corría peligro. ¿Sabes por qué Pedro aprendió que... ¿Por qué sabemos que Pedro aprendió que el Señor estaba cuidando de él? Que el Señor quería hacer de él una roca. Que el Señor quería que siguiera siendo el mismo Pedro, con su mismo carácter, con su misma manera de hacer las cosas, pero quería que no fuera tambaleado por todo el mundo, sino que fuese una roca, alguien firme. Y Pedro lo comprendió y lo aprendió cuando supo que el Señor oraba por él. Y entonces lo ponen en la cárcel y dice el versículo 7, Hechos capítulo 12 y versículo 7, cuando está en la cárcel y está encadenado, Hechos 12, 7, se le aparece un ángel del Señor. Ahora tú eres Pedro, recuerda por un momento, estás en la cárcel, al día siguiente te van a decapitar exactamente como a Jacobo. No me interpretéis mal si bromeo con alguna de estas cosas, pero es que ¿qué hubiera hecho yo? Toda la noche orando, ¿o no? No había emails en aquel momento, pero se lo hubiera mandado a todo el mundo, orar por mí, mañana se acabó mi vida, que el Señor haga un milagro, que yo no puedo hacer nada. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Sabes lo que hacía Pedro? Dormir, tranquilamente. Había aprendido a confiar en el Señor. Dice el versículo 7 de Hechos 12 que se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Ahora tú estás en una celda, hay una luz brillante como nunca jamás has visto, tú sigues durmiendo, tranquilo. Es para ponernos en la situación. Y el ángel dice literalmente, porque en muchas versiones dice tocó, pero la palabra que utiliza en griego es zarandeó a Pedro para despertarlo. Estaba profundamente dormido. Ni la luz del ángel ni nada podía conmoverlo. Él estaba descansando en su paz, dormía tranquilamente. ¿Es el mismo Pedro? Pues claro que es el mismo Pedro. Pero es alguien que comprendió que uno mayor que todo, el Señor, estaba orando por él. Así que ocurriera lo que ocurriera en su vida, no dependía de lo que podía hacer Herodes, ni los soldados, ni nadie. Dependía de su Padre Celestial, dependía del Señor Jesús. Esa es la razón por la que uno de los versículos que más veces usamos, incluso cuando estamos angustiados y cuando nos sentimos en una situación muy complicada, es 1 Pedro 5:7, lo recordáis, lo sabemos de memoria, que Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Cuánta ansiedad? ¿Una poca? ¿Alguna situación difícil? No, toda vuestra ansiedad sobre él.
Tienes que echar el 100%, no quedarte con nada. Y dormir tranquilamente, aunque mañana sea el último día de tu vida. Eso es descansar en el Señor. Es complicado, ¿verdad? Nos suena muy difícil. Pero Pedro lo comprendió cuando supo que el Señor Jesús estaba orando por él. Muchas veces decimos, y nosotros dependemos de las oraciones de todos vosotros, no hay nada que podáis hacer mejor, no solo por nosotros, por los responsables de la iglesia y unos por otros. No hay nada que sea mejor que podáis hacer que orar unos por otros. Pero aún en el momento en el que todo el mundo se olvide de ti, recuerda que hay uno que jamás va a olvidarse de orar por ti. Es tu Salvador. Está diciendo con cada uno de vuestros nombres, cada uno de vosotros, Esteban, Bea, cualquiera de vosotros, está diciendo: yo estoy rogando por ti para que tu fe no falle. Y lo dice el Señor. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos en una situación difícil? Descansar tranquilamente y tomar toda nuestra ansiedad, no el 99%, el 100% de nuestra ansiedad, y dejarla con Él. Teníamos mucho que hablar en cuanto a lo que Pedro y los primeros discípulos aprendieron, porque ellos estaban preocupados de quién era el mayor. Y hubo un momento en que Pablo tuvo que escribir que Pedro estaba haciendo algo malo, porque él no se volvió una persona perfecta, recuerda, no existe ninguna persona perfecta. Pedro se equivocó muchas veces más después, y nosotros también. Y tanto es así que Pablo un día tuvo que escribir, esto sería para otro tema, pero para que veamos la transformación de las personas, Pablo un día tuvo que escribir: mira, Pedro está haciendo cosas que no debe hacer. ¿Os acordáis? Se está reuniendo a veces con los judíos, como queriendo ganar a los judíos, de una manera que no es buena para el Evangelio. Bueno, si Esteban escribe algo eso públicamente de mí, yo no sé si le hablaría más. Puedes hacerlo, Esteban, pero ¿me entiendes lo que digo? Si alguien escribe públicamente eso y luego todo el mundo lo va a leer, esa persona nosotros ya la tachamos, decimos: mira, no quiero saber nada más de esa persona. Pero Pedro comprendió lo que significaba que el Señor le sostuviera, que estuviera orando por él. Así que poco tiempo después, cuando Pedro escribe su segunda carta, dice: tenéis que seguir todo lo que Dios dice, y sobre todo fijaos en todas las cosas que escribe mi amado hermano Pablo. Cosas que a veces son difíciles de entender, pero que Dios se las da. ¿Verdad que nos encanta Pedro? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Pero él comprendió que lo más importante en su vida era que el Señor estaba orando por él y que el Señor lo sostenía. ¿Sabéis? Yo creo que miramos demasiado a nosotros mismos y a los demás en nuestra vida, y muy poco a lo que el Señor hace por nosotros. Nos preocupamos demasiado de nuestras debilidades, de nuestras cosas, de lo que otras personas dicen, de lo que otras personas hacen, y muy poco de que el Señor es quien nos sostiene, de que Él es el que ora por nosotros, de que por medio de su Espíritu nos da el poder para seguir adelante. Y cuando pasamos nuestra vida preocupándonos tanto de nosotros mismos y de los demás, olvidamos a quien más nos ama, al que nos cuida, al que está siempre con nosotros, al que no deja ni se olvida jamás de orar por cada uno de nosotros y de sostenernos, de hacernos una roca, porque estamos apegados a Él, a la roca. Vamos a terminar orando. Creo que quizás después haya un anuncio, pero yo no me resisto a deciros como siempre, y perdonadme, lo hago en todos los lugares, porque creo que es una forma, no por lo que yo pueda decir, pero sí por lo que Dios pueda estar haciendo en la vida de alguno de vosotros. Mientras están dando los anuncios, o después, si alguien quiere orar, a mí me encantará estar orando por cualquiera de vosotros. No por ninguna razón que yo pueda hacer, sino porque a veces, como Pedro, necesitamos recordar que el Señor nos cuida. Yo voy a estar aquí a vuestro lado izquierdo, y cualquiera que quiera acercarse a orar, o incluso después, al final, pues será lo más importante en tu vida. Esteban hablaba también de si alguna persona no ha tomado la decisión de recibir al Señor Jesús en su vida.
déjame decirte, yo no sé explicarlo de la mejor manera, de otra mejor manera, pero si rechazas a alguien que te ama de esa manera, rechazas lo mejor de la vida. Y lo siento, tu vida nunca va a tener sentido si eres capaz de despreciar a alguien que te ama así, de una manera tan incondicional. Por eso me encantará estar con nosotros. Pero miramos orando todos juntos antes de los anuncios. Padre, muchas gracias por la vida de Pedro y la vida de muchas otras personas que has dejado en tu palabra para que nosotros nos demos cuenta de que somos como ellos, que tenemos los mismos problemas, las mismas debilidades, que caemos a veces en las mismas situaciones. Y gracias, Señor, porque siempre tú eres un Padre que quiere restaurar, que quiere bendecirnos. Que somos nosotros los que muchas veces no nos damos cuenta y que seguimos alejados de ti, que seguimos queriendo hacer las cosas por nosotros mismos sin darnos cuenta de quién es nuestro Padre y de cómo tu Espíritu está hablando en lo más profundo de nuestro corazón siempre para restaurarnos, para ayudarnos, para que no quedemos caídos en nuestra vida, para que enfrentemos las situaciones más difíciles, aun la muerte mismo, de una manera completamente diferente, para que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú nos cuidas. Señor, que tu Espíritu nos enseñe a vivir de esta manera y que sea capaz de trabajar en nuestra vida de la manera que necesite, según el carácter de cada uno de nosotros, para que podamos honrarte en todo y jamás olvidemos que el Señor no solamente nos cuida, sino que siempre está pidiendo por nuestra protección, que siempre está orando por nosotros. Es en su nombre que lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.